mínimamente una presentación en relación a eso, cómo contextualizar en secundaria con esto del agua, por lo menos lo que hago yo. Después va a hablar Alexandra y al final vamos a hablar las dos sobre el tema de los filtros. ¿Está? Bien. Entonces, obviamente no podía faltar como inicio de introducción al ciclo del agua. El hombre ha influido muchísimo en este ciclo, por varias razones, por todo el tema del calentamiento global, todo el tema de la contaminación, y bueno, cada vez se hace más difícil obtener agua potable, porque las fuentes, el agua bruta, de donde se extrae el agua para luego potabilizarla, cada vez es más escasa. Acá tienen algunos esquemitas de las cantidades de agua dulce que tenemos en el planeta. El primero es el de más a la izquierda, lo saqué del KIMCOM, del Química para la Comunidad, que se los recomiendo para el tema además, porque tiene algunas actividades para hacer análisis de agua, cualitativo obvio, y también tiene alguna cosita sobre hacer filtros y para que los chiquilines a través de actividades experimentales con agua de río y agua de mar puedan obtener agua en condiciones de beber. Bien, como dice ahí, el agua, si bien es abundante en nuestro planeta, en realidad la disponibilidad que tenemos de ella no es tan elevada como verán ahí. Este es el esquemita clásico que teníamos hace algunos años, que repartía vos en sus folletos, que lo supe trabajar muchos años, pero actualmente la potabilización del agua se ha complejizado un poco más. ¿tá? Entonces, en la página de OCE tenemos señalado que para hacer la potabilización del agua, además del tratamiento convencional, ¿no? en la cual OCE tiene 64 plantas, en realidad se ha agregado algunas plantas con funciones diferentes. ¿tá? Las unidades básicas de potabilización, que en realidad yo las conozco como UPAs, ¿sí? que son plantas que incluso son transportables, se usan mayormente para lugares en donde se obtiene el agua subterránea, aunque también sirve para superficial. El tratamiento convencional es el que se utiliza cuando el agua bruta es agua superficial, y cuando tenemos aguas que no son superficiales, que son subterráneas y que tienen unos componentes que hay que hacer algún tratamiento extra, también OCE tiene algunas plantas que hacen la extracción de la remoción del hierro y un proceso mucho más caro que es la osmosis inversa. Según la página de OCE, el 90% del agua bruta que utiliza la obtiene de aguas superficiales y el resto de fuentes subterráneas. En nuestro país no se utiliza agua de mar, ¿sí? No necesitamos, por suerte, además sale bastante más caro. La osmosis inversa, por ejemplo, sí se puede usar para el agua de mar. Entonces, el esquemita actual que aparece en la página de OCE es un poquito más complejo que el primero que les mostré, que era el que usábamos hace unos cuantos años. Entonces, vamos a ir viendo, obviamente que no vamos a ir al detalle, acá tienen, abajo del todo, tienen la dirección de la página en donde está esto, y estaba bien explicado, se puede bajar como un PDF, tienen acceso libre a todo esto. ¿tá? Pero bueno, el proceso y la idea acá es desde la toma de agua, ¿no? Desde el agua bruta, ya acá comienza un muestreo,
se bombea, se hace el tratamiento, el pretratamiento, digamos, después el tratamiento del tratamiento químico, se hacen, ven que acá hay muestreo, a mí me interesa esto, ¿no? Muestreo acá, muestreo acá, muestreo acá, muestreo luego de la desinfección con cloro, se bombea hacia tanques de reserva, nuevamente se hace muestreo y recién allí se hace la distribución y la llegada a nuestros hogares. Si se fijan acá, toda esta parte de 4 es todo el tratamiento, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Acá están todos los puntos de muestreo. Y al final acá también tenemos muestreos y controles antes del control final. Después esto lo voy a profundizar un poquito. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Bueno, en nosotros como profesores de química, a mí especialmente me interesa contextualizar con cuestiones ambientales, ya lo saben casi todos, cómo utilizo el tema del agua y específicamente la potabilización del agua para trabajar. Bueno, en realidad yo les propongo esto para tercer año y cuarto año. En tercer año específicamente, que está el tema de método de separación de fases, porque el método convencional de potabilización del agua que hace OCE, fundamentalmente los pasos que tiene son métodos de separación de fases, obviamente que en el medio con el agregado de algunas sustancias que van permitiendo la extracción de ciertos componentes del agua bruta que le llega, pero a su vez se puede trabajar con la forma en que se potabiliza el agua en otros lugares del planeta que no disponen, como nosotros en el Uruguay, del agua dulce. Entonces también se puede trabajar con los métodos de fraccionamiento, por ejemplo la destilación. Hay países en los que queman petróleo para obtener agua potable, y el método de ósmosis inversa, que es una tecnología que tiene sus años ya, y que usan varios países, por ejemplo Israel. Bueno, entonces, la idea de trabajar con el agua potable a nivel de secundaria es justamente manejar todo el tema de la concientización sobre un recurso que en nuestro país no se detecta como escaso, pero sí lo es, y mostrar que en el planeta en realidad no tienen la suerte que tenemos nosotros, y bueno, y manejarnos con eso, ¿no? Con el cuidado del agua natural, porque si actuamos de mala manera y no la cuidamos y se contamina, entonces a cada uno de nosotros nos va a salir mucho más caro después obtener el agua, porque OCE tiene que, cada vez que el agua, o sea, a medida que el agua, la calidad del agua bruta empeora, OCE tiene que hacer procesos que nos salen más caros. Bueno, entonces, dentro de los métodos de separación de fases que se pueden trabajar son tamización, decantación y filtración. No voy a abundar en eso. Pero sí quería trabajar un poquito con el tema de la absorción. ¿Ah? En primer lugar, obviamente que OCE lo primero que hace es trabajar con la tamización, con una reja que saca todos los sólidos grandes, pero queda un agua que en realidad es es un sistema que tiene sustancias dispersas. ¿Ah? Y dentro de esas sustancias dispersas, en realidad, uno puede hacer la diferencia entre estas tres cosas: solución, coloide y suspensión. El agua potable tiene que ser una solución. Por lo tanto, toda aquella partícula que tenga un tamaño que va que supera los 10 nanómetros, entonces hay que retirarlo. ¿Cómo se retiran los coloides? ¿No? Que son macromoléculas, o sea, son sustancias dispersas que
no se ve, no se detectan a simple vista, pero que sí, por ejemplo, la diferenciación con solución y coloide, que como ven acá, pueden interactuar con unas de luz, ¿sí? Entonces el efecto Tyndall es una forma sencilla y que se puede trabajar en el laboratorio de secundaria para poder diferenciar una solución de un coloide. Obviamente que suspensión son partículas que sí se observan. En el caso de agua de río, cuando se hace el bombeo, obviamente que viene con un montón de partículas suspendidas, y esa primera etapa del desarenador y un primer filtro es lo que en general las elimina. ¿Cómo se eliminan las sustancias dispersas? Bueno, además de la filtración inicial y algunos filtros de arena, obviamente que para poder eliminar los coloides no alcanza. Entonces lo que se hace es agregar sulfato de aluminio, que permite la coagulación de todos estos coloides, y bueno, luego por agitación se forman los flóculos, se sedimenta, se filtran y todo lo demás. Bien. Con estos procesos, obviamente que las sustancias que están disueltas, ¿sí?, que están formando parte de la solución que se obtiene luego al final de estos procesos, no se pueden eliminar, ¿no? Porque obviamente vamos a tener una solución, sistema homogéneo, por lo tanto todo lo que está disuelto no se ha eliminado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar sustancias que no queremos que estén disueltas? Si el agua bruta estuviera en condiciones adecuadas, sin contaminación antrópica, no sería necesario hacer más nada. Pero han habido algunos problemas. Ustedes se recordarán que, por ejemplo, en Laguna de Sauce, en el 2015, hubo un bloom de cianobacterias, y de algunas especies que generaban sustancias tóxicas llamadas microcistinas. No son las únicas sustancias tóxicas que generan las cianobacterias. Hay muchos tipos de cianobacterias y muchos tipos de sustancias tóxicas que pueden liberar. Pero en aquel caso la mayor parte de las sustancias tóxicas era la microcistina. Entonces, en ese tipo de casos, que es una sustancia muy tóxica y que está disuelta y que los métodos de separación de fases que utiliza OCE no los elimina, se pueden agregar, y se han agregado otros pasos para la potabilización, y específicamente OCE ha trabajado con carbón activado. También es posible eliminarlos por otras técnicas de fraccionamiento. El intercambio iónico se utiliza, por ejemplo, para eliminar calcio y magnesio, o sea, para bajar la dureza de la muestra bruta, pero eso generalmente no se utiliza a nivel de, digamos, para domiciliario, para beber, porque en realidad el calcio y el magnesio nosotros los necesitamos, no sería necesario, pero sí en la industria se utiliza mucho el intercambio iónico para ablandar el agua. Y bueno, y en cuanto a la absorción con carbón activado, que elimina, además de las microcistinas, un montón de otras cosas, quería profundizar un poquito sobre justamente los términos que utilizamos cuando hablamos del carbón activado, porque además el carbón activado es un tema que hay que ver cómo se trabaja en secundaria, porque algunos obviamente vieron que se habla de filtración con carbón activado, pero bueno, hay como una mezcla entre si es filtración o si es un fenómeno de adsorción, ¿sí? Entonces, en realidad, si es una filtración por tamaño de partícula o por adsorción. En realidad se dan las dos cosas, ¿tá? Acá tienen algún esquemita de la utilización del carbón activado, que hoy es un material poroso. Distintos tipos tenemos de carbón activado. Tenemos el carbón activado en polvo, el troceado y el conformado, ¿sí? El que está granular. Entonces, el carbón activado, además de tener
un montón de área superficial, que es lo que permite justamente que en todos estos poros y mesoporos se puedan ingresar partículas y quedar retenidas. La retención no solo es por tamaño, sino que básicamente es por adsorción. Y acá tienen, para que no se olviden, la diferencia entre absorción y adsorción, ¿sí? Ambos son fenómenos relacionados con la interacción que se da entre los componentes que están disueltos en la solución y la fase sólida, que en este caso es el carbono activado, la fase líquida, que es el agua, que es el solvente. Entonces, los componentes van a tener interacción con el agua, con el sólido, y entonces, cuanto mayor afinidad tengan por el carbono activado, mejor va a ser la eficiencia de esa sustancia para adsorberlos. Entonces, la diferencia entre absorción y adsorción es que la absorción es un proceso que no es superficial, sino que es un fenómeno masivo. Puede ser tanto absorción química o absorción física, pero lo importante y la diferencia que tiene con la adsorción con D de dedo es que este es un fenómeno másico y no superficial. La adsorción también es un proceso físico-químico, pero es un fenómeno que se da a nivel de la interfase. Bueno, OCE, en todo su proceso de potabilización, hace muestreos y va determinando la composición del sistema que va obteniendo en ese proceso, y al final de ese proceso el agua se distribuye por bombeo hacia los tanques de reserva, se hacen muestreos, se siguen haciendo controles y tenemos el control final. ¿Sí? Como decía ahí, antes de llegar a los consumidores, el agua es rigurosamente controlada por químicos expertos que analizan muestras tomadas en distintos lugares del sistema de distribución. Estos análisis los hace OCE todo el tiempo, mientras que está haciéndose, es parte de su trabajo, ¿no? O sea, mientras el proceso de producción del agua potable hace muestreos y hace todos esos análisis. Pero OCE no es la única que controla, sino que la URSEA está encargada como unidad externa, ¿no? De controlar que OCE esté trabajando bien y que el agua que les llega a nuestros hogares tenga la calidad adecuada. Y es por eso que ahora en este momento le voy a dar la palabra a Alessandra, que es la ideal, la experta en esto, porque es la que trabaja en la unidad de análisis de agua. Bueno, gracias Andrea. Yo pensé que cuando decías que el agua era sometida a controles de químicos expertos, hablabas de nosotros, no de la OCE, pero gracias. Bueno, también, ¿no? Pero en OCE también hay químicos expertos. Si no, por supuesto, por supuesto. Si no, tenemos compañeros que trabajan ahí. Sí, exacto. Damos fe de que son químicos expertos. Ahí va. Bueno, mi presentación, como ya les mencionó Andrea, trata un poco de divulgar qué es lo que hace la unidad de análisis de agua de Facultad de Química. Entonces, bueno, como punto de partida, como puntapié inicial, reflexionar un poco en qué es agua potable, cuál es la definición, qué es lo que nosotros creemos. Entonces, bueno, la pregunta un poco es ese puntapié de si el agua potable es realmente incolora, inodora e insípida, que es lo que todos creemos, o por lo menos los de mi generación, todos creemos que tiene que cumplir desde nuestra más tierna infancia. Pero esto no sé si se condice exactamente con la realidad. Porque bueno, como ya mencionó Andrea, en el agua potable hay numerosas sustancias disueltas, muchas que conocemos, muchas que están reglamentadas, y muchas que, como indica ese signo de interrogación, todavía no conocemos, estamos investigando. Con el conocimiento actual
no tenemos motivos para indicar que sean un peligro, pero hay todo un área de investigación en, por ejemplo, el área de contaminantes emergentes, saber cuál es su prevalencia, cuál es su peligrosidad, si la hubiera. Entonces, ese número de sustancias que conocemos que están disueltas en el agua va aumentando con el conocimiento y prácticamente día a día. Un poco en serio, un poco en broma, hace unos años salió una noticia de que, bueno, de que ahora sí podíamos decir que los cuerpos de agua dulce en Estados Unidos eran de agua dulce porque habían encontrado stevia. Entonces, eso, bueno, es algo que como sociedad va a ir cambiando y evolucionando, ¿no? Entonces, esta es la definición que hoy recoge el decreto 375 del 2011 de nuestro país de agua potable. El agua potable es aquella apta para consumo humano que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que genere rechazo por parte del mismo. En este sentido, entonces, va a haber parámetros reglamentados que van a estar vinculados a la peligrosidad de ese parámetro con respecto a la salud, y otros parámetros que van a estar reglamentados debido a que le confieren determinadas características organolépticas al agua. El decreto 375 recoge como requisitos del agua potable la norma técnica de la UNIT, la norma 833 del 2008, en su reimpresión del 2010, y estos son los requisitos que aplican al agua potable que consumimos los uruguayos. Esta es una norma técnica, y normalmente no son de libre acceso, pero esta, debido a su impacto social y sanitario, sí lo es. O sea, ustedes ponen UNIT 833 en internet y en la primera página de la OCE acceden a la norma y pueden conocer cuáles son los requisitos que le aplican al agua potable que nosotros consumimos. Entonces, la UNIT 833 establece qué parámetros se van a determinar, cuál va a ser el valor máximo permitido, cuál es la unidad de concentración o masa de ese parámetro según corresponda, y cuál va a ser el método de ensayo a utilizar. El método de ensayo a utilizar es importante, por ejemplo, ven que se indican acá una norma UNIT, métodos normalizados del Standard Methods of Evaluation of Water and Wastewater, que es de la American Public Health Association, y estos métodos son métodos que cumplen con determinadas características de desempeño que nos permiten asegurar la calidad del resultado obtenido para la evaluación de ese parámetro. Por otra parte, la UNIT 833 establece 3 tipos de parámetros. Lo que llama parámetros de control, que son aquellos parámetros que hay que determinar cuando se caracteriza una fuente o cuando se controla el agua potable. Lo que llama parámetros adicionales, que son parámetros que es necesario determinarlos cuando se caracteriza una fuente, cuando preventivamente se establece una periodicidad para evaluar ese parámetro, o si hubiere algún indicio de que ese parámetro pudiera estar presente en la muestra. Y por último, indica parámetros complementarios que se recomienda se determinen solamente cuando hay indicios de que puedan estar presentes en la muestra. Acá recogemos el decreto 315 del año 94, que es el reglamento bromatológico vigente anteriormente a esta modificación, un poco en forma de comparación, porque en nuestro reglamento actual, la unidad determina, por ejemplo, unos 120 parámetros de los que están indicados en la UNIT 833, y no los determina todos.
O sea que se reglamentan más de 100, bastante más de 100 parámetros hoy para asegurar la calidad del agua potable. En el reglamento anterior se reglamentaban un máximo de 32 parámetros con niveles bastante superiores a los que se admiten hoy. Sin embargo, antes los uruguayos teníamos más confianza en el agua potable que consumíamos que la que tenemos hoy. Entonces, como antes mencionó, y la verdad que sí, o sea, tenemos una fuente que está marcada por la calidad y tenemos que llegar a un agua potable que tiene que cumplir bastantes más requisitos que los que cumplía antes. Entonces, la verdad que la vedette de ese logro es el proceso de potabilización. El desafío, como Andrea ya les mencionó, es bueno, justamente para la OCE, a través de su proceso de potabilización, poder, a partir del agua bruta con la que dispone, llegar a los estándares de calidad que se le requieren. La fiscalización de la producción de agua potable, como ya les mencionó también Andrea, se hace a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, o URSEA, en particular de su sector de agua potable y saneamiento. ¿Cómo hace la fiscalización la URSEA o de qué elementos dispone? Bueno, dispone de información que le llega muchas veces a través del propio prestador, de la propia OCE, o de denuncias y reclamos de los ciudadanos. Y además, la fiscalización la hace a través de un monitoreo propio, independiente del prestador, que para eso lo hace en convenio con la Unidad de Análisis de Agua de la Facultad de Química, que se crea con este propósito, el de brindarle servicios a la URSEA, en el año 2004. Un comentario que yo les quiero hacer acá es que la URSEA hace un muestreo deliberado. La URSEA no hace un muestreo aleatorio, hace un muestreo deliberado que eso lo que quiere decir es que asigna las muestras o realiza su plan de muestreo en función de información previa con la que cuenta, y de alguna manera lo que va a buscar, o los puntos de muestreo que indica, son aquellos que por algún motivo hidráulico o el que sea, puedan ser problemáticos, puedan ser pasibles de incumplimiento. Entonces, el plan de muestreo lo realiza la URSEA. La unidad ejecuta ese plan de muestreo desde la toma de muestra hasta el informe de resultados. La toma de muestra, la unidad dispone de 4 áreas, una que es muestreo, orgánicos, inorgánicos y microbiología. Bueno, en el área de muestreo se ejecuta la toma de muestras según el plan de muestreo que nos indique la URSEA, y después se procesan los distintos laboratorios de la unidad hasta el informe final de resultados. Se realizan habitualmente 2 muestreos semanales. Y bueno, y después cada muestra se procesa en las distintas áreas de la unidad hasta informarle los resultados al cliente. ¿Cuáles son los parámetros que se determinan de rutina en la unidad? Son los que están indicados en celeste. Entonces, como ven, se determinan parámetros microbiológicos, parámetros físicos, inorgánicos determinamos unos cuantos, orgánicos, y parámetros vinculados a la desinfección o productos secundarios que se
forman durante la desinfección. En total, más o menos, determinamos, como les había comentado, unos 120 parámetros de los indicados en la UNIT 833. Hasta ahora, desde que se ha conformado la unidad, bueno, esos son un poco los resultados, ¿no? Se han analizado más de 9.680 muestras y se han realizado muestreos en más de 335 localidades del país en los últimos años, incluyendo localidades de cada vez menor número de habitantes. Acá, en cuanto a dónde se puede acceder a esa información de los resultados, por ejemplo, de los monitoreos que hace la URSEA, o qué está haciendo el país en relación a la gestión del agua potable, bueno, acá les puse una página que contiene información parcial de los monitoreos que hace la URSEA a través de la unidad de análisis de agua. En este preciso momento, cuando la consulté, hasta hace poco estaba el anuario 2013-2014, y claro, no lo habían actualizado. En este momento, cuando la consulté, ellos van a colgar el anuario 2017-2018, hoy no se puede ver nada, pero bueno, eso estará próximamente disponible. Otra forma que tienen la sociedad, los ciudadanos, de llegar a la información es a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, la ley número 18.381. O sea, la información todavía no está disponible en los sitios web para que nosotros como ciudadanos accedamos a ella, pero sí está disponible y hay transparencia en los monitoreos que se hacen, porque se puede pedir la información tanto a la OCE como a la URSEA, a través de esta ley de acceso a la información pública. Esto funciona, está funcionando, por supuesto es un trámite, un expediente público, y bueno, tiene cierta demora, pero si yo pido los datos, cierta demora que a veces puede ser importante. Pero si yo pido los datos, me los van a dar. Otro punto de información que yo no incluí, porque no encontré todavía en la página de la Dinama, pero que quizá lo debía haber incluido para que les quedara, es que en el año 2017 se aprobó el Plan Nacional de Aguas, y una de los programas y de las líneas de acción que el Plan Nacional de Aguas contiene es justamente un sistema de información donde todos los actores que participan en el monitoreo, tanto sea de aguas superficiales, subterráneas, agua apta para el consumo humano, puedan alimentar, y que los ciudadanos puedan ingresar y obtener esa información. Cuando yo miré la página de la Dinama para hoy, hay información puesta ya, pero más que nada de cotas hidrológicas y mucha información hidrológica puesta. Todavía me parece que este programa está en implementación. No miré, hay un informe de la Dinama sobre las etapas de implementación del Plan Nacional de Aguas, y no miré. Pero bueno, eso es un programa y una línea de acción que el país tiene. En ese mismo Plan Nacional de Agua hay otras dos que quizá les puedan interesar, que es justamente el monitoreo de cantidad y calidad de agua superficial y subterránea del país, y cuáles son los actores involucrados y cuáles son las líneas de acción. Y también el Plan de Seguridad de Agua, que hace a la gestión del agua apta para consumo humano. Y bueno, y capaz que como dato anecdótico, para contarles un poco que mi percepción es que en su institucionalidad el país quiere hacer las cosas bien. Es que bueno, cuando surgió el tema del confinamiento por el COVID, o confinamiento parcial o lo que fuere, surge un viernes 13 de marzo a las 9 de la noche. Los muestreos de la unidad se realizan
martes y miércoles, y se programan y coordinan con la Orsea y con la OCE los lunes. O sea que ese lunes había que decidir qué hacíamos con los muestreos de la unidad. Entonces, bueno, ese lunes, en una decisión de urgencia, se suspendieron los muestreos por 2 semanas y después venía turismo. Para que nos diera tiempo de organizar cuáles eran las acciones que íbamos a tomar en estas circunstancias. Bueno, no sé si ustedes saben, pero la universidad suspendió mayormente sus actividades presenciales hasta durante todo el semestre. Esa fue la decisión que se tomó en aquellos primeros días. Sin embargo, desde la facultad nosotros sí tuvimos, y por lo menos en Facultad de Química, se está comenzando con una presencialidad desde el 6 de julio recién. Sin embargo, nosotros sí tuvimos la anuencia de la institución para poder seguir trabajando y brindándole el servicio a la UCEA excepcionalmente, o sea, era una excepción que se hacía para la unidad de análisis de agua. Desde el punto de vista de la URSEA, me parece que también evidencia la importancia que le da al monitoreo, que, por ejemplo, los muestreos se hacen, nosotros llegamos al lugar de muestreo en el transporte público. En el lugar, una vez en el lugar, sí contratamos un transporte local que nos traslade por todo el departamento a todos los sitios de muestreo indicados. Pero llegamos al departamento del que se trate en el transporte público, en la cita o en agencia. Entonces, uno de los planteos fue ese, ¿no? O sea, el muestreador en el transporte público. Bueno, el muestreador va hoy en un transporte de presidencia, porque yo así lo solicité y así ellos lo consiguieron, para poder seguir haciendo el monitoreo en forma segura para el muestreador y para poder seguir realizándolo. Entonces, y bueno, y del lado del prestador, que en estas condiciones es bastante complicado organizar algunas cosas, siempre ha habido buena voluntad, en definitiva, para que nosotros vayamos a fiscalizarlo. Entonces, a mí me parece que, bueno, que desde lo institucional el país tiene la intención de hacer las cosas razonablemente bien. Y bueno, y eso era lo que les quería contar hasta ahora. Muchas gracias. Andrea, tenés apagado. No se escucha. Gracias. No, todavía no terminó, chiquilines. Estaba hablando yo y estaba silenciada. No, les decía que con Alessandra y con muchos compañeros que trabajan en el tema, hemos conversado sobre esto, sobre la calidad del agua. Estamos convencidos de que la calidad del agua que abastece OCE tiene la calidad adecuada, porque nuestros compañeros son los que hacen los análisis y lo sabemos. Sin embargo, esta charla se solicitó con uno de los objetivos que era conocer, bueno, qué es qué calidad tiene el agua en el Uruguay. Y hay cierta desconfianza de los usuarios. Ahí se confianza en los usuarios, pero en realidad hay cierta desconfianza de los usuarios. La gente, hay gente que toma agua de la canilla directamente, hay gente que no toma agua de la canilla, hay gente que compra filtros, hay gente que compra agua embotellada, hay gente que se baña con agua embotellada. Entonces, la idea de poder visualizar qué es lo que está pasando, estuve buscando alguna información sobre datos en el Uruguay y encontré 2 trabajos. Uno es que es de Matilde Masdeu, en una universidad abierta y a distancia, que lo que hizo fue como un trabajo exploratorio sobre el agua potable,
Y específicamente de este trabajo me interesó algunas respuestas que tuvo de un muestreo que hizo, bueno, muestreo no, fue un cuestionario que hizo voluntario a gente que vive en Montevideo y en Canelones. Fue un formulario que distribuyó por la web y le respondieron un poco más de 1000 personas. Obviamente esto no es un muestreo aleatorio y hecho, digamos, con un muestreo científico, digamos, fue voluntario, pero por lo menos nos da una idea de qué es lo que está pensando la gente. ¿tá? Entonces, tenemos algunos datos sobre el consumo de agua. Acá ven que el 58% le respondió que sí, que consume agua de la canilla, y el 38% no. En cuanto a la confianza en el Uruguay, aparentemente el 42% no le da confianza y al 47% sí le da confianza el agua de la canilla, o sea, el agua que distribuye OCE. Y en cuanto a la compra de agua embotellada, si se fijan, hay un porcentaje muy elevado, más del 70%, que sí compra agua embotellada. ¿Ah? Otra fuente que esta misma persona que hizo esa tesina menciona es una encuesta que hizo La Diaria en el 2018. ¿tá? Y acá ven que, ante la pregunta de si se toma agua de la canilla, casi el 62% toma o usa filtros. Estos son datos también que es una tabla extraída de la encuesta que hizo La Diaria, que lo hizo con menos de 1000 personas, pero el muestreo fue un poquito mejor. Y bueno, como dice ahí, ¿no? La percepción general es que hay suficiente agua, pero hace la discriminación entre las mujeres y los hombres, dice que las mujeres tienden a pensar más que el varón que hay que cuidar el agua y que no se puede aumentar el consumo del agua, a pesar de que tenemos abundante agua en nuestro país, que no es difícil de acceder, como que está cierto inicio de conciencia de que hay que cuidarlo. Otro trabajo que está disponible, ahí siempre en estos trabajos, siempre acá abajo, los que están disponibles en la web, tienen abajo la dirección para acceder después. En este otro, lo que hicieron fue, además de una encuesta, pero que aplicaron en una sola institución, a profesores y funcionarios, entrevistaron a la gerente de agua, de agua potable de OCE, y a el ingeniero Leopoldo Belobrowski, que es director del Laboratorio de Calidad Biológica. Entonces, sobre esto, sobre la confianza de los usuarios, y entrevistando a Margarita Pintos, que plantea unas cuantas cosas, yo no lo voy a leer ahora, esta presentación les va a quedar disponible después en la página web de ADECU. Ella plantea, obviamente, que se monitorean los cursos de agua, de donde saca OCE su agua bruta. Ha habido problemas en los últimos años en cuanto a la calidad del río Santa Lucía, pero lo que ella plantea es que OCE lo que hace, si se deteriora la calidad del agua bruta, en realidad lo que hace OCE es aumentar el uso de productos químicos, energía, controles, recursos humanos, y por lo tanto plantea que se aumenta el costo, obviamente, ¿no? Después dice, diariamente se controla el agua que entra a las plantas de OCE para adaptar el proceso de potabilización y determinar la proporción de aditivos como el sulfato y el carbón activado. ¿Sí? Si es necesario, o sea, eso lo hacen a través de los muestreos y los análisis. Y bueno, y plantea el rol de los medios de comunicación que como posible causa de esta desconfianza de los usuarios, y algo que ella afirma y que nosotros como docentes de química, si esto es cierto y si consideramos que es así, tendríamos que trabajar con nuestros alumnos, es que hay gran desconocimiento entre los ciudadanos respecto a las medidas que se toman y los controles que se realizan. En cuanto
a la entrevista con el ingeniero químico Leopoldo Belobradsky, opina que la calidad del agua bruta que procesa OCE empeoró, ¿sí? No solamente es opinión, también, estos son datos científicos, ¿no? Datos que se obtienen y que están, no es algo, no es una cuestión de opinión, así lo plantea este trabajo, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de las causas y los por qué, ¿no? ¿Por qué OCE? O sea, porque nosotros culpamos a OCE de, el agua tiene olor, el agua tiene color, ¿no? Hay ciertos episodios que han habido, pero en realidad lo que uno tiene que pensar es que en realidad el tema va mucho más allá, es un tema de cómo cuidamos nosotros las aguas superficiales, las aguas subterráneas, qué responsabilidad tenemos los ciudadanos y qué responsabilidad tienen los empresarios que hacen o no el tratamiento adecuado de esos efluentes para luego descargarlos en los cursos de agua, qué responsabilidad tiene la industria agropecuaria. Entonces, todas esas cosas hay que manejarlas, pienso yo, y hay que trabajarlas en secundaria con los estudiantes para ver más allá de, hubo un empleado que se equivocó y puso hidróxido de sodio y hay gente que tuvo problemas con el agua porque le llegó con un pH muy elevado, que pasó hace poco, ¿se acuerdan? Entonces él, y esto es lo que me interesa, concluye que educar a la población es fundamental y esto otro que también hay que pensar es que no es lo mismo tener el agua de la canilla, abrir el agua de la canilla, tomarla, si uno vive en una casa que le llega el agua directo de OCE, a que si vive en un edificio o una casa que tiene tanque y el agua que abre cuando abre la canilla no es el agua que viene directo de OCE, sino que estuvo un tiempito ahí en esos tanques. Eso también es algo que hay que pensar. Bueno, en cuanto a la encuesta, no difiere mucho de las otras dos, de la diaria y de la persona esta que hizo la tesina para la Universidad de México. Pero me interesa acá, bueno, acá, ¿no? Se desconocen las medidas tomadas por las instituciones competentes para solucionar los problemas de contaminación, o sea, hay desconocimiento en eso, es en lo que nosotros como profesores tenemos que trabajar. Y respecto a la instalación de purificadores, el 55% dice no ha instalado en su casa, y el 45% sí ha instalado o piensa hacerlo. Más o menos coincide con esto, hay un 20% que usa filtro actualmente y un 80% que no. Esto yo no lo tenía, no lo sabía mucho, tuve que estar estudiando e investigando por culpa de la gente de Bella Unión, que me preguntaba sobre esto de los temas de los filtros. Yo no tengo filtro en mi casa. Y encontré mucha información. Acá solo puse imagen de 2 filtros comerciales que se venden en Uruguay. Son 2 marcas conocidas. Sale más o menos 2.500 pesos y sale como 17.000 pesos. Y tienen acá los kits de los repuestos, ¿no? Porque los filtros, o sea, el aparato es una cosa, pero los filtros hay que cambiarlos, según el uso del purificador, entre los 6 meses y el año hay que cambiarlos, ¿no? Este kit sale 1.500 pesos y sale 1.900 pesos. Esos son los datos que estuve averiguando, más o menos porque está bueno también tener una idea de los costos. En el primer purificador, en el Samsung, ¿sí? Plantean qué es lo que tiene, o sea, cómo son los pasos, ¿tá? Y entonces cada uno de los componentes que tiene, qué es lo que remueve, y el otro, que es el más caro, digamos, que le hace propaganda, no me acuerdo cómo se llama el muchacho de Enfoco, que es de Inglaterra. Es un producto que viene de Inglaterra. Sale más caro, como les decía. Y bueno, es un filtro que trabaja con un soporte, todo esto es un soporte de
de cerámica, pero tiene otras cosas, ¿no? Baño de plata ionizada, carbón activado y resina de intercambio iónico. El tema del uso de los filtros es para eliminar sustancias que tiene el agua que uno filtra. Entonces el tema es, bueno, ¿lo necesito o no lo necesito en mi casa? ¿Ah? Si es el agua de OCE, no debería necesitarse en el sentido de que el agua de OCE es potable. Por lo tanto, no es perjudicial para la salud, no provoca enfermedades, cumple con los estándares para todos los parámetros de los que habló Alexandra. La mayor parte de la información y la investigación que hay sobre filtros es cuando el hogar en realidad no está abastecido en nuestro país por OCE, sino que sacan el agua de aguas superficiales directamente, de ríos, de lagunas, ¿sí? Es ahí, o de agua subterránea, cuando la gente que tiene un pozo. Ahí, por ejemplo, en agua subterránea, bueno, tendría que se podría ablandar, ¿sí? Con resina de intercambio iónico. Pero ahí estamos sacando el calcio, por lo tanto eso para bañarse y todo eso, para gastar menos jabón, puede servir. Pero, ¿qué tan aplicable es para tomar? Poco, ¿tá? Hay que recambiarlos, hay que cambiarlos según lo que dice el fabricante. No, si yo tengo un filtro y lo tengo más de 6 meses, más de un año, ahí se va a empezar a crear toda una flora bacteriana que va a generar sustancias que ahí sí nos vamos a enfermar, ¿sí? Con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que cambiarlos, el cambiarlos sale caro. Y además después cuando se cambia, o sea, cuando se retira, eso tiene retenido un montón de sustancias si es que lo usamos, por ejemplo, para filtrar agua bruta, agua superficial. Y entonces también hay que ver qué es lo que se hace con ese filtro, porque es un residuo que no es un residuo domiciliario común, que puede llegar a tener sustancias contaminantes. Entonces hay que ver también cómo se hace su gestión. Bueno, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo se elige el sistema? Bueno, depende de los usos que uno le va a dar a ese filtro. Y lo que encontré por ahí fueron ventajas y desventajas de algunos tipos de filtros. ¿Tá? Acá me cambiadito, características y ventajas. Tenemos los descalcificadores, los que utilizan carbón activado, los de ósmosis inversa y otros que utilizan lo que dicen que son catalizadores. ¿Tá? Entonces les dejo este cuadro para que con tranquilidad después lo lean, pero me interesa del carbón activado y el descalcificador, que se colocan en la salida, digamos, o sea, en la entrada de la casa o en la salida de la canilla, por ejemplo, de la cocina. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Dice, el carbón activado elimina el cloro, por ejemplo. El poco cloro residual que puede quedar, que la gente en general lo que dice del agua, en algunos casos, no es en mi casa no pasa, pero puede pasar que es como que hay gente que le siente olor a cloro. Hay otras formas de sacarle el olor a cloro al agua, ahora se los cuento, pero bueno, el carbón activado lo saca. Bueno, el plomo puede estar disuelto con las casas viejas que tienen cañerías con plomo, ahí puede haber ciertas, siempre con calidad de trazas, ¿no? Pero puede haber algo de plomo si las cañerías son antiguas. Y bueno, le mejora el sabor y el olor porque el carbón activado absorbe, como vimos, un montón de compuestos que son los que le dan el color y el olor. Bueno, inconvenientes. El filtro pierde eficacia con el tiempo, ¿sí? Riesgo de proliferación de bacterias, como les decía, no elimina metales pesados, ni nitratos, ni trialometanos. O sea que podemos tener una falsa idea de confiabilidad en la calidad, cuando en realidad hay cosas que no elimina. Bueno, descalcificador, como les decía, como saca calcio y todas esas cosas, saca calcio, es resina de intercambio iónico, saca calcio pero agrega sodio, entonces los hipertensos también ahí tienen que tener cuidado si
si usan un filtro que tiene resina de intercambio iónico. Bueno, algunos consejos que se plantean por ahí. Por ejemplo, para el cloro. Si el agua tiene olor a cloro, se coloca en un bidón, un recipiente, se deja toda la noche con destapado y al otro día no va a tener olor a cloro. ¿Tá? Para evitar en lo posible beber agua de un filtro que tenga bacterias y metales, se puede dejar, no, esto es sin filtro, se puede dejar correr agua antes de beberlo. Es conveniente si no utilizar agua caliente para beber o cocinar. Por ejemplo, es mejor usar el agua fría de la canilla y no el agua del calefón, ¿sí? Y los filtros que ya no se pueden usar tienen que ser devueltos al proveedor, o sea, tienen que hacerse una buena gestión de los residuos. Para que no se me vaya muy largo, tengo acá algunas diapositivas sobre la investigación, que es enorme, hay un montón de investigación sobre esto, pero básicamente todos son sobre el agua, o sea, cómo hacer para disminuir ciertos componentes contaminantes o tóxicos del agua, pero siempre, o en general, lo hacen a nivel de el agua bruta, ¿sí? Cómo se hace para el agua bruta convertirla en agua potable. ¿Tá? La mayor parte de la investigación se hace en lugares o pueblos en donde no tienen agua potable, y lo que hace el poblado es hacer unos filtros como más caseritos, como los UPA nuestros, pero en general bastante más caseros, y después sí usan filtros a nivel domiciliario. Entonces, la mayor parte de la investigación está relacionada con eso. ¿Tá? Acá tienen, por ejemplo, algunos ejemplos que se han hecho en Vietnam o en Bangladesh, que hay un problema con el arsénico, ¿sí? Hay nosotros acá les dejamos bastantes cosas sobre el arsénico, que allá por el norte puede llegar a tener alguna aplicación, digamos, por las cuestiones relacionadas con la composición del agua subterránea. Bien, ahora sí, preguntas. Virginia, ¿vos te encargás del tema de quién levanta la mano? Sí, Andrea, sí, no hay nadie levantando la mano, pero sí han ido dejando en el chat algunas preguntas, algunos comentarios, y se los voy transmitiendo. Miriam Bermúdez nos dice que utiliza casi siempre agua de la canilla para la mayoría de los usos domésticos, pero tiene el filtro PSA también para el uso diario. Laura Pi nos comenta que trabajó con la investigación que mostraban de Ucudal y está trabajando en clase el documento y que los chiquilines se han motivado como para continuar investigando. Y acá nos consulta Miriam Bermúdez, ¿cuál de los filtros que están a la venta son los más adecuados para una mejor calidad del agua? No vamos a responder eso. No tenemos una respuesta. No tenemos. Bien. No vamos a responder eso. Bien. Bueno, Laura Pi, también un tema de interés que ha surgido en sus clases, cómo volver el agua a los ríos, ¿no? Qué tratamiento en el caso de los desechos. La calidad del agua es adecuada. ¿Qué efectos tiene sobre la salud de la población lo que se le incorpora a esa agua para que adquiera esa calidad? Nos pregunta Mariela Zampayo. Lo que pasa es que en general lo que se incorpora después se retira, ¿no? O genera una reacción química y genera, por ejemplo, el cloro elimina las bacterias, rompe las paredes celulares y todo lo demás, pero en su reacción después se genera cloro que es cloro gaseoso y se va. O sea, no es que se agreguen cosas y se dejen ahí. En el caso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, en el caso, ese es un buen ejemplo el que trajo Andrea, porque ahí, como producto de la desinfección, se forman trialometanos que sí tienen peligrosidad, pero que también se controlan y están regulados, para que no, justamente para que no provoquen ningún efecto en la salud.
Bien, acá... El aluminio, por ejemplo, perdón, Virginia, el aluminio que se agrega, el sulfato de aluminio, eso queda retenido en los flóculos, ¿tá? Que después se filtran. Otro agregado que sé yo, es para alcalinizar, yo es hidróxido de sodio, lo que sea, pero reacción química genera agua, o sea, no hay cosas que se agreguen que sean tóxicas. Bien. Preguntaba Luján si los proveedores de Uruguay aceptan los filtros usados, y le respondía también acá en el chat Laura Pi, que si entregas un purificador viejo y compras uno nuevo te hacen un descuento, pero no en nada en referencia a los filtros. No sé si ustedes tienen... No lo sé. Nosotros no sabemos porque no usamos. Ni Alessandra ni yo usamos filtros. Bien. No lo sabemos, preguntarlo a los proveedores. O sea, recogemos el aporte de ella, pero no lo podemos comentar. Perfecto. Bernarda nos pregunta, ¿cómo pueden retirarse los metales pesados y compuestos nitrogenados? A ver, o sea, la absorción es una forma en la que se retiran los metales pesados. Supongo que te estarás refiriendo a arsénico, cadmio, plomo. De todas maneras, un poco es eso, y creo que hay alguien que pregunta si están en el agua. Sí, están en el agua en cantidades, o pueden estar en el agua, pero están regulados en cantidades. Por ejemplo, el arsénico tiene un valor de 20 ppb con un valor objetivo para los próximos años de 10 ppb, que aseguran la definición, la de yo voy a tomar agua con una sobrevida de, no me acuerdo ahora cuánto es, pero de 75 años, 80 años, y con un factor de cobertura de no sé cuánto, y esta cantidad no me va a afectar mi salud. Bien, eso... hay lugares en donde el arsénico es un problema, pero porque obtienen el agua, o sea, el agua que les llega no es potable, entonces obtienen el agua de agua subterránea, por ejemplo, y bueno, el agua subterránea puede tener disueltos, ha pasado en Bangladesh, hay lugares en donde han habido episodios de intoxicación por arsénico, pero porque el agua contiene niveles elevadísimos de arsénico. En el Uruguay eso nunca va a pasar, porque en el Uruguay OCE nunca va a abastecer con agua que tenga más arsénico que el máximo permitido en la normativa, ¿sí? O sea, se cumple con los estándares de ese parámetro. Decime, Ale, sí. Ahí, por ejemplo, hay algunas excepciones que se plantean en el 375, porque un poco, por eso nosotros seleccionamos como esos dos indicadores, arsénico y microcistinas con respecto a los filtros. Hay algunas excepciones, sí, como decía Andrea, para el oeste-norte del país, porque aparte de ese acuífero que compartimos con Argentina, si el agua es obtenida de agua subterránea, bueno, puede presentar arsénico por encima del 0,20, pero eso requiere un plan de acción con el Ministerio de Salud Pública y la OCE para en un plazo tal solucionarlo. Sí, y yo he leído que en algún episodio que ha sucedido, lo que hace OCE es mezclarlo con otra agua. Exacto, agua potable que obtiene de otra fuente superficial que no tiene alto contenido, entonces al mezclarlo lo que hacen es diluir la concentración de arsénico y por lo tanto cumple con el parámetro. Exacto. Bien, perfecto. Mariela Zampayo preguntaba justamente, y ya fue respondida la pregunta sobre si había en el agua o no los metales pesados. Bien, Miriam Bermúdez nos pregunta si las presentaciones van a quedar a disposición. En la página web, van a quedar colgadas en la página web, pero yo voy a gestionar con Ana Laura, la secretaria de DECU, para que envíe las presentaciones a los participantes directamente por correo electrónico. Nair, no sé si ya le dio la presentación, Nair fue quien presentó el viernes pasado, también le va a pasar la presentación a Araceli y también va a ser distribuida así, pero va a estar grabada esta charla, o sea, las charlas que grabemos van a estar colgadas en la web junto con las presentaciones y capaz que algún otro material.
Bien, perfecto. No tenemos más preguntas y nadie con la mano levantada. Muchos agradecimientos, sí, y comentarios de la excelencia de la charla. Gracias. Gracias. Bueno, gente, le damos las gracias a todos los participantes. Esperemos que les haya sido útil, que esa también es la idea, ¿verdad? Que nos sirva a todos para crecer profesionalmente. Y en especial a Alexandra y a Andrea, que tomaron su tiempo para deleitarnos con esta preciosa conferencia. Así que muchas gracias. Y los esperamos nuevamente. Bueno, gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias, excelente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, no se pierdan. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos Saludos. viendo. Nos seguimos Chao, viendo. un placer verte. ¿Cuánto tiempo? Sí, igualmente. Estamos preciosas las dos, así que Sí, idénticas, igualitas. Igualitas. nos vemos, dale. Chao, chao. Chao. Chao, Andrea, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, María Noel. Chao, María Noel. Bueno, muy bien. Yo les voy a dar las gracias por haberme invitado a participar y les mando un beso grande. Y Andrea dice, la molo, que te cuides mucho. Sí. Ahora estoy bien de bien. Ahora estoy Bueno. bien de bien. No, pasé mal en la semana, pero ahora estoy bien. Bueno, me alegro. Bueno, un beso grande. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Alexandra, por tu participación y colaboración. Muchas gracias. Bueno, voy cerrando, Araceli. Bueno, dale. Dale, besos. Que pasen buen fin de... Igual, chau, chau.